Buenas noches, amables televidentes. Bienvenido una vez más al programa educativo del CODIA Delegación La Altagracia, conversando con el CODIA. Esta noche tenemos un plato fuerte, puesto que vamos a estar en presencia de dos grandes comunicadores, dos grandes profesionales, dos de las personas que hicieron los pininos para que este programa hoy día fuera posible. Estamos hablando nada más y nada menos que del arquitecto Ramón Herrera, miembro de nuestro colegio, y del arquitecto Efren Garrido, expresidente de nuestra delegación y expresidente regional del CODIA Delegación Este, perdón, CODIA Regional Este. Ambos son forjadores del programa, el primer programa que tuvo la delegación, y hoy van a compartir con nosotros un tema muy interesante de arquitectura, ¿no? Sobre la historia de la arquitectura, teniendo énfasis en nuestro país y, por qué no, en nuestra provincia. Caballeros, bienvenidos a su delegación. Efren Garrido está en vivo desde Estados Unidos, desde Nueva York, donde reside, y es una transmisión histórica porque es la primera teleconferencia que vamos a hacer en esta nueva versión de este programa. Bienvenidos, me gustaría que le dieran el saludo a los televidentes y nos den en un minuto una introducción. ¿Quién es Ramón Herrera y de dónde viene? Muchísimas gracias, ingeniero Iván Castro, presidente de esta nuestra delegación, La Altagracia. Muchísimas gracias al arquitecto Efren Garrido por esta importantísima transmisión desde el exterior que nos regala este momento de su valioso tiempo. Muchísimas gracias a todos los telespectadores que en este momento nos permiten que nosotros pues nos acerquemos a sus hogares vía la pantalla chica. Estamos aquí en esta noche como invitados por esta delegación y venimos a traer lo que es nuestra arquitectura desde el inicio, ¿verdad? Porque el inicio de la arquitectura dominicana y en el Caribe y en esta parte, en esta zona, en este hemisferio de la Tierra, nace con nuestros aborígenes. De manera que sin ellos no habría arquitectura, porque arquitectura es todo lo que el hombre hace. ¿De acuerdo, arquitecto Efrén Garrido? Muy Adelante, bien, son suyos los Efraín. micrófonos. Buenas noches, Buenas noches. Ramón, arquitecto Ramón Herrera. Buenas noches, el ingeniero civil Iván Castro, pariente, Pariente. pariente mío, descendiente de Juan Garrido. Mira, Y Ana Purie. y Ana Poirier. Guarié. Eh, la arquitectura nació con el hombre, nació con el hombre hace ya tantos miles de años y la arquitectura se fue desarrollando como hábitat a medida que fue pasando el tiempo. El hombre necesitaba guarecerse de la inclemencia del tiempo, del clima, del sol. En el caso nuestro, en el Caribe, ese sol inclemente. Y en el caso de las partes nórdicas, del frío invernal que azota a muchos países de esa parte en por un largo tiempo del año. Llámese en Alaska, tenemos casi 9 meses del año con mucho frío y con poca luminosidad solar. Entonces la arquitectura fue satisfaciendo necesidades de espacios a medida que el ser humano se fue desarrollando, a medida que el ser humano fue creando más necesidades de espacio. Ya tenemos, en ese tiempo no existía el automóvil y ahora al automóvil se le pone un espacio dentro de la casa para guardarse. Entonces, eso le dice a usted que la casa, su tamaño fue creciendo a medida que
las necesidades fueron incrementando. Para el tiempo que se inicia el uso de la arquitectura como tal, un uso informal, ya las necesidades mínimas era que se pedían para ese tiempo, como era espacio de dormir, de guarecerse del frío, y dentro de ese espacio poder cocer los alimentos, ¿sí? Y almacenar los alimentos hasta que el invierno les permitiese salir, ¿eh? A seguir eh, produciendo más alimentos para volver a almacenar y así convertir su vida en una especie de círculo vicioso. Los pobladores de la Tierra, dependiendo específicamente la parte del globo del hemisferio, como mencionábamos al principio, en que se encontraba cada ciudadano. Vivir, ¿eh? La gente vive y de esa vida viene la vivienda, porque la vivienda es para vivirla, para habitarla. Y de ahí viene habitare, vivir, vivienda, y la vivienda de por sí en nuestro país, como dice Ramón, inicia con quienes poblaron por primera vez nuestro territorio, que fueron los taínos y los indígenas que poblaban nuestro país, cuando se dio lo que algunos lo disfrazan de intercambio o del encuentro de dos culturas. Cultura una que se disminuyó a 1% y la otra se mantuvo y mancilló la cultura existente con la intromisión de una cultura africana. Cuando se trajeron los esclavos y estos esclavos transformaron esa cultura y fueron eliminando el poco remanente que pudo mantenerse en el país. Cuando los esclavos africanos fueron a sustituir la mano de obra esclava, óigame, los indígenas eran esclavos dentro de su propia tierra, de los conquistadores. Tenían sus formas ya de hacer sus viviendas. Dentro de la construcción de la vivienda formal en nuestro país se da que el fuerte de la Navidad, que se construye en La Vega, no sé, es la primera vivienda ya formal bajo los cánones o los patrones de construcción que tenía España para el año de 1500 y algo, que es cuando se construye el fuerte de la Navidad. La Navidad y La Vega. Entonces, ahí es que se da al inicio formal con una vivienda que sale del patrón existente del bohío que había en el territorio nacional. El bohío circular generalmente, techado con los elementos que existían en el área como canas, paja, lodo, madera, postes de madera, y entonces y ahí se vio la diferencia, ¿ves? Fuerte de la Navidad, que no duró mucho porque no le fue muy bien el Fuerte de la Navidad por lo que existió, cosa que no vamos a entrar en el tema. Sí, correcto. Lo que existió entre los indígenas y los invasores, los quienes vendieron como exploración, pero no fue más que una invasión. Entonces ahí inicia formalmente lo que es la vivienda extranjera o vivienda que se importa al país ya para el inicio de 1508 por ahí, se inicia la primera construcción. O sea, esa es la primera vivienda que se edifica en la República Dominicana con los restos de una de las carabelas que fue destruida y con ella se hizo el Fuerte de la Navidad. Que duró menos de una Navidad, ¿verdad? Que duró muy poco. Sí. Pero esa fue la primera vivienda que se hizo en el país. Entonces, a partir de ahí, España, con el deseo de ir desarrollando, con la instalación de un gobernador en la isla, ya España
comienza a construir alcázares, como es el Alcázar de Colón. España comienza a construir edificaciones como las iglesias de Santa Bárbara, las diferentes San iglesias Francisco de Asís. en todo el territorio de la República Dominicana. La iglesia de San Dionisio se hizo para ese tiempo, para 1500, la mayoría de las edificaciones, como las iglesias del Ceibo, esas iglesias históricas que tenemos en nuestro país, deben de haber en nuestro país alrededor de 40 o 50 iglesias históricas de esas, Catedrales. tipo como la de San Dionisio, iglesias que fueron muy importantes al final de la jornada que se hicieron, porque la misma se iba asentando el tema de la documentación civil de los habitantes de la isla, que se inició a partir de 1600 y tanto, después de las devastaciones de Osorio. Ahí se comenzó entonces un asentamiento formal de los habitantes que había en el país. Los habitantes del país eh, fueron reforzados cuando los canarios llegaron. Después de las devastaciones de Osorio, vinieron unos canarios, 530 y pico de familias, a ocupar los poblados que fueron devastados, para la redundancia, tras las devastaciones de Osorio. Cuando Francis, acabaron con Francis Drake y compañero. Mr. Francis Drake, acabó con ¿Con el ese Caribe? territorio y parte del Caribe también. Pero Bueno, fíjate, hago una intervención ahí y es que es importante recordar que en ese momento, ahora que ustedes traen a colación a Francis Drake y los corsarios, en que nosotros vivimos una época de una muralla. Nosotros vivimos una época de una muralla tratando de protegernos de esos corsarios extranjeros que intentaban de alguna manera entrar y devastar y saquear a lo que era el entonces, la entonces Hispaniola. Es importante hacer esa acotación, pues mucha gente no lo sabe, que nosotros también tuvimos un intento de muralla para amurallar lo que era en ese entonces nuestra isla, para protegerla de Mucha los gente no sabe la corsarios. razón de esa muralla. Y como bien dice, sí, en esta época no solamente los corsarios, recuérdate que hubo un momento en nuestra isla y en muchas partes de Latinoamérica donde el imperio español fue perdiendo interés o fuerza y estaban azotados los que vivían, que se quedaron viviendo allí por otras potencias que competían con España. Pero sí, está interesante. Yo solamente soy un espectador aquí porque ustedes tienen todo ese vasto conocimiento de cada detalle de la arquitectura de esta y su evolución en eso. Así que, por favor, continúen. Hay algo, Efren, hay algo que yo siempre pienso y me da vuelta, y es en los estilos, como por ejemplo el estilo importado que nosotros trajimos de ese estilo victoriano y el bohío. Digo, ¿y por qué tienen que tener la misma forma? mira, Porque, a ver, Ramón, yo estando en, en Guadalupe no, en Aruba, creo que fue, en en el año 2000 o 2009, por ahí, compré un libro de arquitectura caribeña, donde se detallaba en ese libro cómo fue desarrollándose, cómo fue cambiando el modelo, la planta tipo ujú, de la vivienda vernácula en el Caribe. Vernácula, perdón, porque tenemos muchos espectadores de diferentes estratos y Bueno, la vivienda vernácula viene siendo la vivienda autóctona, original de los países del Caribe. Llámese tanto el Caribe mayor como el Caribe menor. El Caribe menor es por el tamaño de sus islas. claro, Caribe insular,
Viene siendo la parte céntrica de América, del continente americano, pero a nivel de islas, que no está conectada con los trozos de tierra que van de Sudamérica a Norteamérica, como es Centroamérica. Nosotros estamos en el centro, pero en la isla, en la parte insular. Y entonces esa parte insular tiene islas mayores e islas menores, y como Cuba, como España. Yo dije España, no, España pues, no, pues España está en la América hispánica. Jamaica, Cuba, Eh, como Puerto Rico, Jamaica, y nuestro país, adjunto de Haití, que comparte la isla, la Hispaniola. Entonces el resto ya, como tenemos alrededor de 35 o 40 islas, que son las islas menores de esa América insular, que va desde lo que yo le estoy denominando centro, pero que prácticamente conecta con Sudamérica. O sea, usted va a Aruba y a Aruba le queda menos de 30 millas náuticas De de Venezuela. Venezuela. de Venezuela. Cierto. ¿Entiendes? Entonces, está diseminada en esa parte del continente americano. Mira, entonces esa vivienda, como le estaba diciendo, que yo veía, es prácticamente la misma tipología que inicia madera, postes, parados, la puerta en el centro, de los espacios, la circulación era cruzada porque se hacía no como se debe hacerse a un lado del espacio que se está usando, sino en el centro, todo en el centro. Y ahí como tú mencionaste, la vivienda victoriana, que la vivienda victoriana viene de Victoria, de La Inglaterra. reina. Y nosotros en la República Dominicana no tenemos ninguna influencia tan preponderante de Inglaterra, porque no fuimos en ningún momento colonia de Inglaterra. Me encuentro extraño también el uso de los rosetones que se ponen en la vivienda que se llama victoriana, y por el colorido con que se usa en esta vivienda. Perdón, Efraín, y no tendría alguna influencia el caso de los cocolos de San Pedro, que en contrario a otros, el creol de ellos es un creol de inglés, igualmente que en Samaná, y los nombres son James, Smith, ¿no tendrá algo que ver con esto? No, porque los cocolos vienen en el siglo XX, llegan los cocolos a la República Dominicana. Antes del siglo XX era muy poca la preponderancia de la existencia de apellidos caribeños ingleses en la isla de la República Dominicana. Tú sabes que la República Dominicana lo que tenía, llámese para el siglo XIX, podríamos decir, a partir de su independencia, durante la independencia de nuestro país en 1844, la población del territorio dominicano no llegaba a 300.000 habitantes, pero todos estaban bajo el territorio que existe ahora. Sí. Y ahora debemos rondar con los turistas que tenemos permanentemente en el país, alrededor de 15 o 17 millones de habitantes. Por ahí A es. los turistas de aquel lado del masacre. Entonces, hay una diferencia grande, ¿verdad? Sí, abismal. Una diferencia grande. Pero todo esto se dio con la vivienda, como le estamos diciendo, la victoriana, como la que se hizo muy famosa en la otra banda. Yo entiendo que el estilo románico fue el que preponderó principalmente en la construcción de la vivienda oficiales que hizo el Reino de España en la parte oriental de la isla de la Hispaniola. Excelente, Ya... excelente acotación, arquitecto, excelente acotación. Es algo que muchos no lo conocen y algo que está certeramente en el clavo. Nosotros tenemos mucha influencia románica en lo que es nuestra vivienda. Inclusive esa puerta central, ese portón central es completamente robado de lo que es la cultura románica. Sí, eso es así. No se conoce mucho porque quizá a los historiadores no le ha dado con poner eso en conocimiento o en, qué sé yo, por el mismo imperio que fue que nos mancilló por aquel tiempo, pero sí,
Parece que la influencia religiosa nos llevó hasta ahí, pero no hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de eso. Fíjese que en la historia de la arquitectura que yo estudié nunca se habló de eso que usted está hablando hoy. Usted ha dicho algo completamente certero y que me venía dando vuelta mucho tiempo en la cabeza de qué era lo que estaba pasando, por qué esta mezcolanza, por qué este parecido con algo que ni se menciona. Y realmente es así. Nosotros tenemos una gran similitud, si se quiere, con esa cultura románica heredada de la cultura greca. Adelante. Sí, sí. Recuérdate que España eh, tiene la influencia de la arquitectura románica debido a que para ese tiempo la arquitectura románica eh, existía en esos países. Entonces es trasladada allá. Recuérdate de los estilos griegos, el helénico, el corintio, el compuesto, y había unos estilos helénico, corintio y el compuesto, y entonces, y el toscano. Se dieron una serie de, esa es lo que se le domina la arquitectura clásica. Pero la arquitectura, Ecléctica completamente por la mezcolanza, sí, ¿verdad? El crisol. hubo una mezcolanza porque los estilos clásicos, la arquitectura clásica, que es la que usa mucho la proporcionalidad, y me encanta, yo soy un fanático de la arquitectura clásica. Existe el dórico, jónico y corintio. Son los tres estilos fundamentales de la arquitectura clásica. Correcto. Entonces, está un cuarto que es el compuesto, que es el compuesto que me encanta a mí porque es más suave, mantiene la proporcionalidad de los volúmenes, porque toda la arquitectura clásica es volúmenes, y trabaja con el número de oro, con la proporción áurea, la proporción áurea, que es la proporción que usan las artes. La fotografía usa la proporción área, la arquitectura usa la proporción área, la música usa la proporción áurea. Hay gente que piensa que no. Sí. La proporción áurea está en todo. Hasta en las matemáticas está la proporción áurea. Pero ya eso es otro tema que habría que Y una pregunta, arquitecto. meterlo. Ya llegando a nuestro país, entrando a nuestro país, me llama la atención cuando uno va a Montecristi. Hay una casa que, por cierto, está, la última vez que la vi estaba no en mal estado por lo buena que es, pero estaba descuidada. Que fue una casa que se trajo enteramente desde Francia. Y tengo entendido que hay otras casas con igual condición. ¿Por qué se dio esta tendencia a traer las casas en barco prehechas desde otros países? ¿Y qué dentro de la arquitectura este tipo de casa qué representa? Mira, ahora que tú dices eso, estoy mirando que hay una vivienda tipo furgón que los chinos están fabricando Sí, y sí. que te la venden para Sí, tú sí. llevártela Sí, sí, que te la, cuando tú que te la quieras. envían. Es decir, que repetimos los No es un ciclos. furgón, es tipo Sí, furgón, pero sí. no es Pero un no es un tipo furgón, es furgón. una vivienda, sí. Pero es una Sí, vivienda sí. Sí. Preciosa, interesante, preciosa, muy preciosa. interesante, que te la fabrican en China y te la llevan al país que tú quieras. Sí, y acotando algo ahí de importancia, en Estados Unidos es usual que las viviendas se construyan en un taller y se lleven al lugar de los hechos. En Estados Unidos, muchos estados esa vivienda que son de madera y aluminio, pues se fabrican en el taller y se llevan al A terreno, ensamblar. Todos, a montarla allí. todos los techos de madera son llevados En en patanas, en camiones. camiones y esas Sí, cosas, sí, sí, eso es sí. correcto. Yo he tenido la experiencia Sí, no de trabajar en viviendas de madera, pero sí trabajar en edificios sí, que se han llevado en camiones, sí, sí, sí. en patanas. Y se han izado por piso, un piso por semana. Sí, Se sí, levanta, sí, 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 un sí. piso por semana. Por más grande que sea el proyecto. Sí, yo tuve la Entonces, oportunidad eso, yo tuve la oportunidad ahí en New Jersey que trabajé
con Joe Cosmano, el arquitecto Cosmano. Yo trabajé ahí en un taller de arquitectura y sí, las viviendas se construían así en el taller y se llevaban Sí, al solar a ubicarla, Ensamblarlo. a ubicar la sí, pared tal, muro tal, sí, se sí, llevaba allí sí. a No, no, ubicarse. Ujú. no debe, eso no es extraño, eso es No, no. normal, es algo normal, Ujú. Sí, normal, eso. pero a lo que me refiero en la casa en particular, me imagino que era toda una novedad porque tiene En aquel siglos, entonces, tiene ¿verdad? buen tiempo. Mira, ahí se podría decir que ellos se llevaban su vivienda porque a donde iban a llegar no iban a tener el avance que había de donde llevaban la vivienda. Claro, Por ejemplo, en Francia, comparada con el lugar de destino, como era nuestro país, para ese tiempo, no iban a conseguir por lo menos las cerrajerías que ellos tenían allá en Francia. claro. Y los cortes para construir las puertas, los diseños en las fachadas, todo. Sí, La madera que usaba en esa toda construcción. esa parafernalia del Renacimiento, ¿entiendes? Que pues ellos usaban toda esa parafernalia del Renacimiento, toda esa jamba, todos esos cortes, esas estructuras ornamentales, pues imagínate cómo aquí podían lograrlo los artesanos. Primero, uno que los artesanos no estaban y otra que lo que eran hechos en molde, tampoco los moldes aquí no estaban. Claro. ¿Entiendes? Porque Perfectamente. esa es una herencia de la arquitectura primera de nosotros, antes del modernismo, era que todos esos elementos ornamentales y todas esas cosas, pues no llegaban, pero no llegaban exportados, importados desde España, Francia, y de quien tuviera cargo en ese momento. Y Pero recuerden, nosotros siempre hemos sido un país muy particular, porque, por ejemplo, antes de salir de Montecristi, quiero acotar un tema que me gusta ver la cara a las personas que les gusta la literatura y desconocen que Alejandro Dumas era haitiano, Dumas. criado en Francia, y que El Conde de Montecristo, una de sus mejores obras, está inspirada en el nombre de Montecristi, nuestro Montecristi. Y eso es perfecto. un dato al margen. Muy bien, Sí. muy Eh, bueno. Mira, eh, hay que hacer, le voy a dar otro dato. Yo me he dedicado recientemente, hace 45 años, a la investigación genealógica de mi genealógico. familia. Y a partir de ahí he ido insertándome en otras familias afines a las mías, que son familias también. Tengo alrededor de 1.500 personas organizadas, documentadas, y he podido ver que para 1800 una de las funciones principales de la gente era labrador. Labrador. Era lo máximo que había. Sí, sí. Está mirando por dónde vamos. Sí, 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 O sea, claro. el labrador cortaba solo. No aparecía uno que te diga, era muy, no, de oficio, carpintero. No, labrador, Labrador. labrador, los hombres, Pero, por labradores. favor, haga en detalle, diga qué es un labrador. Bueno, los Al labradores que son los nosotros que estamos cuidan. refiriendo, ¿eh? Al que nos estamos Sí, refiriendo, porque hay diferentes sí. labradores, al de nosotros. Bueno, hay un perro que le dice labrador. Sí, sí, por eso le digo. Pero un labrador es lo el que se dedica talador al de corte de árboles. madera, Sí. al corte de madera. Y dicho sea de La paso, madera con fines, no de leña, sino con fines sí, ya, si se podría decir, comerciales. Pero ¿Entiendes? ahí voy. Lo que quiero decir es que el labrador te convertía un árbol en una pieza. sí. ¿Entiendes? Sí, De eso se sí, trata, que el labrador te convierte un árbol en una pieza o en varias piezas. Y ¿Entiendes? sí, dicho sea de sí, paso, era tanta la demanda que había que lo que hoy conocemos como Verón era propiedad de un señor apellido, el señor Messier de Verón, francés, sí, que fue incluso defendido por uno de los padres de la patria en una situación, un litigio que tuvo. Y toda la zona de Verón era una zona de bosque. Y el sí, trabajo de Messier de Verón era exportar madera, madera que salió de Verón, de ese desierto que hoy conocemos como Verón, era todo un bosque que costó sí, años aniquilarlos. correcto, correcto. Escúcheme, voy a hacer una acotación ahí. La última partida
de canelilla que existía en Verón, la cortó un presidente de este país para hacer una villa en Jarabacoa. Si me preguntan, le voy a decir quién fue. No lo hagan porque no le le voy a vamos a decir. preguntar. Continúe, Efraín Garrido, con la arquitectura en nuestro país. Mira, entonces, esos labradores, cuando hablamos de la casa que menciona Iván, Okay. que fue traída de Francia o que eran traídas de Francia a nuestro país, imagínate tú, encontrarse con un labrador, no había capacidad me imagino que también traían a los Artesano, carpintero, sí. que hacían, que ejecutaban la construcción de esa casa ya en el país. Y de ahí me imagino que los locales recibieron lo que se llama el intercambio de tecnología, el crossover, el cambio, o sea, aprendieron nuevos oficios más delicados, quienes los presentes, los nativos, al construirse viviendas de ese tipo, ¿no? Eso no pasó algo parecido con la construcción de la basílica y la zona de Higüey. Cuando llegaron todos estos carpinteros nuevos que llegaron, que muchos se casaron con mujeres de aquí, con Sí, higüeyanas, no pasaría lo sí. mismo ahí. Porque anterior a eso no había casa de clavote, o sí. De Sí, clavoto. Ajá. pero ya en Higüey, cuando la basílica, ya en Higüey aquí habían carpinteros. Ya habían carpinteros, porque el Pero señor no, Trujillo gobernó nuestro país y construyó edificaciones, podríamos decirle importantes en cada uno de los pueblos del país, como para su partido dominicano. El caso de la Cámara de Comercio es un Correcto. edificio que se hizo por el Partido Dominicano, es el local del Partido Dominicano. Entonces, ya en esos 31 años que tuvo ese señor gobernando el país, ya había como una especie de obligatoriedad de que ciertas edificaciones se hicieran con algún nivel y con arquitectura ya formal, porque recuerden que el Hotel Jaragua, que fue diseñado por Guillermo González, ya fue una edificación formal de varios pisos, y me puede ayudar Ramón en la fecha de inauguración del Hotel Jaragua. Me parece que fue antes, no fue para la alrededor de, feria. Sí, pero ahí voy. Cuando hablamos del Hotel Jaragua, el edificio Copelo, tenemos que hacer un viaje expreso a la Universidad de Yale. ¿Entiendes? A la Universidad de Yale. De ahí es egresado don Guillermo González, la Universidad de Yale. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de que al igual que el patricio Juan Pablo Duarte, que siempre menciono eso, aprovechó una coyuntura y fue bien recibido por nosotros, recibido como un mesías, pero ¿cómo no va a ser recibido como un mesías? Viene a una universidad, entiende, donde están todos los parámetros, viene de una familia donde se ha comido bien en todo el camino, ¿entiende? Entonces, eso ha parido una persona con un pensamiento orgado, con un pensamiento más descansado y que da al traste con el inicio de una nación, ¿entiendes? Si fuera en este momento, yo demandaría más de Guillermo González. Siempre lo he dicho, en mi vida como arquitecto digo, si fuera en este momento, yo demandaría más de Guillermo González. Pudimos tener otro monumento más importante y de mayor valía que lo que es el edificio Copelo y el Hotel Jaragua, porque ¿qué pasa? Tú eres solo en el ámbito, tú eres solo en el área y tienes todos los encargos, ¿entiendes? Además de que tienes un postor, un ayudador como lo era el generalísimo. El generalísimo, que aunque la historia de alguna manera hace una mezcla entre lo personal con lo institucional, nosotros sabemos que sí, el tipo tenía cierta valía social y de Estado. No podemos perdernos en eso. Adelante, arquitecto. mira, Ramón, eh, el desarrollo de edificaciones formales por parte del régimen de Trujillo
como este Hotel Jaragua fue inaugurado el 16 de agosto de 1942, Correcto. se da por el beneplácito del benefactor, como le decían, beneplácito de él. ¿Por qué? Porque era quien manejaba el dinero. Sí, sí. Los arquitectos, si no tenemos un presupuesto y un cliente que pide, no hacemos nada. Y que paga, y que paga. Lo más importante que pague. Correcto. ¿Entiendes? No hacemos nada y ahí radica el grave problema, que hay muchos arquitectos que no han tenido la oportunidad de diseñar porque no han tenido ese cliente que pide y paga, como tú dices, Sí, sí. pero pide cosas de cierta Envergadura. de cierta envergadura, ¿verdad? Eso, Entonces quizá ahí voy, ahí voy. eso podríamos usarlo para bajar un poco la presión hacia don Guillermo, que hizo lo que pudo, hizo lo que le permitieron e hizo lo que quería que se hiciese el mandamás. El jefe en ese el momento. mandamás de Boni Cepeda. Sí, sí, sí. Por eso, ¿Entiendes? mira, por eso yo decía en días pasados en otro foro, estuvimos hablando y digo, no, porque digo, ¿y tú crees que la basílica, si Gonzalo pudo explicarle una sesión a Trujillo, mira, esto se va a ver así? No, jamás ni nunca. No, no lo entendía. ¿Tú crees que existió una sesión para ver esos cortes, para ver esa forma? No, yo lo dudo. Eso es una receta única de la Iglesia Católica. O sea, eso es un monumento que no tiene una explicación técnica. Tiene muchas estructuras Oye, especiales. para el público llano no tiene una explicación técnica. Tiene muchas estructuras especiales. Dígame, ¿cómo tú le haces un corte a la basílica para mostrar las alturas y para mostrar los empinados de esa estructura? No, 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 no. Me tengo que ir para la India, irme para ese templo que se hizo Al amor. en una estructura de una mole de una roca, un monolítico de X tamaño y que comencemos por encima a hacer el techo primero y después nos metamos adentro. Únicamente así tiene la basílica explicación y se la seguimos buscando. O sea, cómo el profesional, ¿verdad? El equipo de diseñadores hacen entender, hacen ver en ese momento, en ese tiempo, porque hoy quizás tenemos las herramientas para mostrar ese tipo de cosas, pero en ese momento mostrar todos esos detalles que tiene la basílica, mira, eso no es posible humanamente hablando. ¿No? Y era dibujo a Hancock. Ya que estamos llegando a Higüey, quisiera no nos aprovecháramos los minutos que nos quedan hablando de la arquitectura que se puede ver en Higüey y la historia de esta. Por ejemplo, aquí hay algunos edificios que son antiguos, que pasan desapercibidos, que no tienen una preponderancia oficial para saber cuáles son. Uno de ellos es donde estaba el Economato, que fue el primer ayuntamiento de nosotros y que está ahí, nadie lo ve frente al obelisco. El otro, como bien decías, no tan antiguo, pero también tiene su historia, que es el de la Cámara de Comercio. Aún queda en pies, creo que es la de casa de madera más antigua que hay en pies todavía, que está aquí en la Ramón Apumarol, cerca de lo que hoy día es el patio de Pepe, valga la publicidad, Hágaselo Peña. frente a donde está Hágaselo Peña. ajá, esa es la casa más antigua Hágaselo Peña. de la que yo tengo conocimiento, porque incluso el ingeniero Francisco Guerrero Castro en su libro tiene fotos donde están los Marines almorzando en esa casa. Esa casa está en pie, muy mal estado, pero aún está en pie. Entonces, me gustaría que al público, ustedes que tienen más conocimiento que yo al respecto de estos casos, hagamos un paseíto por la ciudad de Higüey, mostrando esas estructuras antiguas y explicando un poquito sobre su arquitectura y su aportes. Esa es la arquitectura republicana realmente que corresponde a los gobiernos del sátrapa. Tenemos ahí donde tuvo frente a la Tres Cruces, donde tuvo una estación de combustible,
ese es uno de esos edificios. Tenemos Sí. el edificio que aloja Palapisas. Sí. Ese es otro edificio que es de esa generación. Y tenemos los Palacios de Justicia, aunque han sido modificados, pero también pertenecen a la arquitectura republicana de aquel entonces, de la gobernación, correcto. Sí, Sí, pero sí, ustedes están hablando de Trujillo, la época de Trujillo. sí, del sátrapa. Porque, por ejemplo, cuando la casa que le digo es previa, la de madera es previa a Trujillo, estamos hablando del 16. Ya esas son edificaciones en madera. Sí, Y edificaciones en madera, hay muy pocas de aquel tiempo que puedan estar en pie. Quizá la que tú mencionaste, y no conozco otra de esa época. yo no conozco. Bueno, cerca de Apra, de la parada que va a Apra, hay una vivienda en la Antonio Valdés Hijo ahí, que pintaron por los frentes de Apra, ahí la Antonio Valdés Hijo, que esa vivienda es un poco, no es una vivienda que se pueda categorizar como una vivienda llamativa por quizá algún detalle que tenga en su fachada, sino que es una vivienda muy antigua, la de madera que pintaron ahí en los tiempos que el difunto Darío estaba trabajando con el tema de la pintada de fachadas, de esas viviendas nativas. Entonces, pero ya... Entonces, en arquitectura en Higüey hay poco que decir. En cuanto a la arquitectura antigua, me refiero a existente. La arquitectura antigua tú tienes que llevarla al tema de lo del cemento. Sí, republicano. Exactamente, Y la republicano. mampostería en la edificación de construcciones Sí. ya que puedan llamarse construcciones que tengan 80 años. O sea, en Higüey tenemos construcciones que tienen 80 años. 80, que se hicieron antes del 60. Y del Claro. 60 acá hace 63 80. años. O sea, la misma bueno, el Hotel Aragua, el original, recuerden que fue modificado, y Juan Luis Guerra le hizo, por cierto, un merengue, Requiem por el Jaragua, y yo le escribí entonces un artículo homónimo al edificio no al edificio en específico, sino yo escribí un artículo en el periódico Comenta, que se llama Requiem por la arquitectura higüeyana. Requiem. O sea, yo era como un homónimo, Oliguera decía Requiem por el Aragua, porque lo de Molière, y yo Requiem por la arquitectura local. Requiem, para los amigos televidentes, es una composición mortuoria. Entonces, para que entendamos el contexto de lo que está hablando el arquitecto. Sí. Entonces, yo escribí ese artículo ahí, cuando parte de los directivos de la Cámara de Comercio lo oyeron, me llamaron, no, nosotros no vamos a destruir. Y yo, pues tiene un ingeniero civil ahí, y no tiene un arquitecto ni nada. Y no han hecho un análisis de la importancia histórica de esa edificación, poniendo la columna ahí, y que yo qué, tú sabes. Entonces, le dije así, porque me dolía lo que estaban haciendo. Y otras edificaciones, como fue lo que sucedió con el edificio donde estaba Modas América, no sé si recuerda, Ramón. Eso no era. De América Sansul. Sí, eso no era al lado ahí de los balitos. Esa fachada era una fachada histórica, y la vivienda de los Duluc de al lado, de don Morrigo Duluc, vivienda. De mi tía Pupa. Aún está ahí esa parte. Viviendas importantes de nuestro casco urbano, ¿me entiendes? Entonces, usted vio lo que hicieron ahí a donde era Modas América. Hicieron un mamotreto. La cafetería. Entonces dañaron el casco urbano de Higüey, que debe de presentar. Yo estoy diciendo que el casco urbano de Higüey, porque Higüey tiene la particularidad de que la Agustín Herrero, desde la Basílica hasta la esquina de
que va, bueno, voy a mencionar el nombre, hasta la esquina de la Asociación Nacional. Eso se llama, para mí, el bulevar o la pasarela. O sea, usted va desde APRA para Nazaret y usted dobla en el frente de la basílica y pasa por la pasarela y dobla entonces la Pedro Livio Cedeño y dobla por allá y se va por allá yendo para Nazaret, váyase por detrás de la basílica. Entonces yo digo que el hecho de que la gente vaya mucho al centro de la ciudad se debe a que en el centro de la ciudad están los principales enclaves de servicios públicos y privados que tiene el pueblo, la ciudad. Entonces ya el pueblo debe ir pensando en sacar del centro del mismo, todas esas edificaciones, cuartel preventivo, cárcel preventiva, la misma policía, sacarla de ahí, quizá dejar un El centro comercial y financiero hay que sacarlo del centro histórico. Del centro histórico. Eso es Entonces el correcto. centro histórico hay que convertirlo En eso, en historia, en historia. en historia y en De acuerdo servicios, con pero eso. otro tipo de servicios. Sí, sí. Servicios de restaurantes, servicios de venta de souvenirs, de artesanías, otra cosa. Hay que sacar eso de ahí, porque mira, ahora mismo me acaban de decir que la autocaja del Banco VHD desapareció. ¿Por qué? Porque ya viene la vía sacra. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya ese banco tiene que ir dando su vuelta, insertándose en una en otra más de las plazas que hay, Sí, sí. ¿sí? Y moviéndose de ahí. Sí. Lo mismo que las oficinas de servicio público que hay. Correcto. Como donde está ahí donde era antes impuestos internos. Sí, renta interna. Sí. Y Donde claro, hay porque es que impuestos ese es el lugar de recibir los turistas. O sea, el lugar de recibir los turistas no podemos estar haciendo negocio en él. Ya eso hay que sacarlo porque Pero no hay claro. espacio de parqueo. Sí, Ya el sí. gobierno tiene que estar planificando, el Estado debe estar planificando hacia dónde va a llevar esas oficinas, incluyendo la cárcel preventiva que hay ahí. Eso hay que sacarlo del centro de la ciudad. Señores, Cuando usted se cárcel, quizás dejar un destacamento de servicio rápido. Sí. ¿Entiendes? Un cuartelito ahí para recibir querellas y cosas de esas. Y hay que crear el señor director me va haciendo señas ya de que nos queda poco tiempo. Esto es increíblemente fascinante. Yo sé que no es posible hablar de todo en un programa, pero me gustaría que ambos tomasen un minuto y medio y hagan sus consideraciones finales para todos nuestros televidentes y prometiendo que este es el primero de muchos, porque la intención es que con cada núcleo podamos hacer programas de interés y este es uno. Bueno, yo por mi parte agradecer infinitamente este momento de haber compartido con mi compañero y colega Dexter. Salud, hermano. Salud, hermano. Gracias. Este momento para mí va a ser memorable, está siendo memorable desde ahora. Y que el ingeniero Iván, que fue uno de nuestros invitados, nuestros invitados en aquella primicia de nuestro programa Codiano, que esté con nosotros esta noche, para mí ha sido un gran logro y entiendo que podemos seguir hablando de esto en otra oportunidad y con otros nuevos incumbentes. Hermano, fraternal saludo, un abrazo. Tengo hambre de saludarte y de verte. Te quiero mucho, Efren. Mira, estoy hablando con ustedes como si estuviéramos juntos, uno al lado de otro. Sí. Es una transmisión histórica, porque no se había hecho desde aquí a nivel de CODI, es una transmisión histórica que vamos a apreciar en el momento de su... más adelante, cuando podamos así sentarnos de más viejitos a hablar de la historia. Y efectivamente, yo soy un producto tuyo, tú me invitaste a aquel programa. Efraín, los micrófonos son tuyos. Adelante. Bueno, saludar a aquellos muchachos que nos acompañaban en ese tiempo, como Reinaldo Motarrijo, Juan Andrés Santana. O Andri, ¿verdad? Claro. O Andri Santana. Y ya Ramón está acá con nosotros. O Kelly Montero. Este programa me gusta muchísimo. Estamos entrando a un tema ahí muy importante sobre lo que es la ciudad como urbanismo, la ciudad urbana.
y nosotros como CODIA somos los que debemos advertirle, decirle a las autoridades por dónde deben ir. La ciudad necesita la zonificación con sus normativas para el uso de suelo, la zonificación de la ciudad. Hay espacios agrícolas en donde se están construyendo edificaciones. Hay zonas de no apta para agricultura, que entonces se está haciendo agricultura, que se pudiera construir edificaciones. No hay un estudio definido de hacia dónde debe crecer la ciudad. La ciudad está creciendo sin un ordenamiento, sin un plan adecuado. La ciudad está creciendo hacia el infinito. suroeste, pero yo diría suroeste en lo formal, pero está como un anillo ampliándose hacia todos los lados. Por eso digo hacia el Entonces, infinito. no estamos pensando la ciudad. O sea, Claro, claro. me hubiese gustado o me gustaría que en el futuro habláramos de la ciudad en lo que tiene que ver con el pensamiento de la ciudad. ¿Qué debemos hacer en la ciudad? Porque realmente a medida que pasa el tiempo, más se empeora la situación que tenemos en la ciudad. Sí, ese, no tenemos ese crecimiento desmesurado horizontal. No sé si alguno de ustedes visitó a la ciudad de Guatemala, que podría ser un gran ejemplo, la ciudad de Guatemala, como está zonificada, la capital de Guatemala, que se llama Ciudad de Guatemala. ¿Entiendes? Ahí está por zona, la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Y va rotando, va rotando. Entonces, cuando tú le dices un taxi en Guatemala, yo voy a la zona 5, ya sabes para dónde va. Entonces, sí. nosotros en Higüey, tenemos que primero, en vez de cercenar las arterias de circulación que hay viejas de tanto tiempo, tenemos que comenzar a abrir espacios de circulación y a regular la circulación. Y hacer un plan para qué se va a hacer durante ese entaponamiento. Efraín, debo cortarte porque se nos acaba el tiempo. Gracias por tu aporte, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Te aprecio mucho. Ramón, gracias. Señores, gracias por compartir con nosotros este primer programa hablando de arquitectura. El CODIA Delegación La Altagracia agradece su sintonía y conversando con el CODIA se despide. Hasta una próxima vez.